Estimados amigos, les estoy saludando a todos. Aquí Víctor Ternovsky, periodista ruso desde Moscú. Este video lo estoy grabando para llamar su atención sobre lo inédito, sobre lo histórico y sobre lo profundo que es el cambio, que es la transformación que está viviendo actualmente el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Tan solo algunos ejemplos. Por ejemplo, Estados Unidos le está diciendo a Rusia que Rusia debe abandonar los objetivos de la operación militar especial y retirarse de Ucrania, pero Rusia lo que hace es acelerar su ofensiva. Estados Unidos le está diciendo a China y la India que deben cortar todos los lazos con Rusia, pero China, la India y Rusia se reúnen en lo que fue la última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, concluyó esta semana, en China para multiplicar sus relaciones, para multiplicar sus lazos. En otras palabras, el mundo ya no le obedece a lo que Rusia lo califica como el occidente colectivo, es decir, Estados Unidos y sus aliados. Y este es el cambio histórico inédito que está viviendo el planeta. Tal y como ustedes pueden entender, el tema de mi video de hoy es la última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y primeramente debo explicarles a ustedes qué es esto, la Organización de Cooperación de Shanghái. Es una enorme y poderosa organización euroasiática acá en Eurasia, es decir, sus miembros son países de Eurasia, entre estos países potencias como Rusia, la India y China, y todos los países de este bloque representan más del 60% de la superficie de Eurasia. Eurasia es el continente prácticamente más grande del planeta. Y tan solo en el caso de estos tres países, es decir, Rusia, la India y China, estos países representan casi el 20% de toda la superficie terrestre. Además, los países que forman parte de este bloque representan la mitad de la población mundial y un tercio de la economía global. ¿Por qué estoy citando estas cifras? Para que ustedes puedan darse cuenta de la magnitud y del poderío de este organismo internacional, cuya última cumbre constituyó la consolidación de una alternativa al excluyente y dictatorial modelo occidental de relaciones internacionales. ¿Y quién está calificando como dictatorial el modelo occidental de relaciones internacionales? No soy yo, Víctor Ternovsky, sino que lo dijo en particular un gran protagonista de la cumbre, quien fue el presidente ruso Vladimir Putin. Para entender las claves de esta cumbre, basta con echar un vistazo a la declaración de esta cumbre. Yo, por ejemplo, pude hacerlo, estudiar la declaración de esta cumbre detalladamente porque está disponible en particular en la página web de la presidencia rusa. Y ahí lo que encontramos es que los países de la Organización de Cooperación de Shanghái en su última cumbre se comprometieron a conformar un orden mundial multipolar más justo, igualitario y representativo. Estoy citando, de hecho, ahora mismo este documento, es decir, un orden mundial opuesto al modelo promovido por Occidente. ¿Y cuál es el modelo promovido por Occidente? También lo encontramos en este documento. Y es que en este documento en particular se rechazan prácticas como las medidas coercitivas unilaterales, en particular las económicas, las mal llamadas sanciones occidentales. No son sanciones porque para ser sanciones deben contar con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, ahí, por ejemplo, se repudia la formación de bloques excluyentes, como es el caso de la OTAN en particular, así como enfoques confrontativos de Occidente para resolver problemas de desarrollo internacional y regional. Además, ahí se denuncian los dobles raseros occidentales en la lucha contra el terrorismo, porque para Occidente resulta que hay buenos terroristas y hay malos terroristas, algo que no ocurre en el caso de Rusia y sus aliados, porque todo terrorismo, según Rusia y sus aliados, debe ser condenado y debe ser erradicado. No existen buenos terroristas. Además, ese documento en particular repudia la reciente agresión contra la República Islámica de Irán. En ese sentido, el documento insiste en que todo país tiene derecho al uso pacífico de la energía nuclear, en particular para generar energía en plantas nucleares. Y de hecho, justamente este es el objetivo del programa nuclear iraní y no la creación de armamento tal y como insiste, por ejemplo, Estados Unidos y tal como insiste Israel. Además, ahí se denuncia la agresión contra la Franja de Gaza,
Además, ahí se denuncia la permisividad occidental con el nazismo, el neonazismo, tal y como lo estamos viendo, en particular en Ucrania, así como los pasos occidentales en materia de seguridad a expensas de la seguridad de otros estados, algo que justamente provocó la operación militar especial rusa. Es decir, este es el modelo de relaciones internacionales que promueve Occidente, que promueve el Occidente colectivo. ¿Cuál es la oferta de la Organización de Cooperación de Shanghái? Lo resumió perfectamente el presidente del país anfitrión de la cumbre, el presidente chino Xi Jinping, quien propuso lo que denominó como una iniciativa de gobernanza global. Consta de 5 puntos. Estos puntos son los siguientes: respetar a la igualdad soberana. Y explica Xi Jinping, hay que persistir en que todos los países, independientemente de su tamaño, poder y riqueza, tengan las mismas oportunidades de participar, tomar decisiones y obtener beneficios en la gobernanza global. Otro punto, respetar el Estado de Derecho internacional. Y explica Xi Jinping, no debe haber doble rasero y las reglas de la casa de un puñado de países no deben imponerse sobre otros. Otro punto, practicar el multilateralismo. Y explica el presidente chino, el diálogo y la cooperación deben ser la base de la gobernanza global. Es necesario fortalecer la unidad, rechazar el unilateralismo y defender el papel esencial de la ONU. Vamos al siguiente punto, promover un enfoque centrado en las personas. Explica Xi Jinping, garantizar la participación de los pueblos de todos los países en la gobernanza global, además reducir la brecha de desarrollo entre el norte y el sur. Y por último, el último punto es el siguiente, enfocarse en emprender acciones reales. Explica Xi Jinping, coordinar acciones globales y, mediante la cooperación pragmática, evitar retrasos y fragmentación en la gobernanza. En este contexto, durante la cumbre, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que la Organización de Cooperación de Shanghái justamente podría asumir el liderazgo en los esfuerzos por crear en el mundo un sistema de gobernanza global más justo y equitativo. Y de hecho, hay que decir que la declaración contempla puntos destinados a convertir a Eurasia en un ejemplo de lo que son las relaciones internacionales verdaderamente justas y equitativas. En particular, se trata del compromiso de las naciones de la Organización de Cooperación de Shanghái de trabajar en la consolidación de la llamada Gran Asociación Eurasiática. ¿Qué es eso? Me parece que, para que se entienda, en América Latina y el Caribe es lo mismo que para América Latina y el Caribe sería la patria grande, es decir, una gran integración entre las naciones y bloques de Eurasia, como por ejemplo la propia Organización de Cooperación de Shanghái o la Unión Económica Eurasiática. Es un gran mercado común entre Rusia y sus países vecinos. Otro compromiso asumido por los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái es desarrollar una cooperación mutuamente beneficiosa en temas como las industrias, en temas como la educación, la cooperación científico-técnica, el tema energético y la protección de infraestructuras correspondientes, es decir, infraestructuras energéticas en unas circunstancias en las que en prácticamente todo el mundo hay cada vez más ataques contra infraestructuras energéticas. Pueden perpetrarse directamente con misiles o, por ejemplo, a través de ciberataques, algo que desgraciadamente también ocurre en el caso de América Latina y el Caribe. También se comprometieron a implementar importantes proyectos logísticos en el continente, como por ejemplo es el caso del corredor norte-sur. Es un importante proyecto en particular para Rusia, para hacer llegar sus productos a través del territorio de Irán al Océano Índico y desde ahí exportar productos rusos a otras naciones del mundo, sobre todo al sur global, a naciones de Asia, a África, América Latina, el Caribe. Y para financiar estos proyectos, los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái se comprometieron a crear el Banco de Desarrollo de este organismo. Prácticamente se trata de algo muy importante, es para financiar estos proyectos y además para financiar proyectos en materia de seguridad. Y además, en particular, el presidente ruso Vladimir Putin propuso crear dentro de lo que es la Organización de Cooperación de Shanghái su propia infraestructura de pagos para, según el presidente ruso Vladimir Putin, blindarse ante las cambiantes coyunturas internacionales. Un hecho muy importante, la presencia del primer ministro indio Narendra Modi en la última cumbre de la cooperación de Shanghái. Es decir, resulta que el primer ministro indio visitó China por primera vez en 7 años, es decir, las dos naciones superaron sus
roces superaron sus tensiones y esto pasa en un contexto en el cual Estados Unidos le está amenazando a la India. Es decir, la India toma la decisión de acercarse a China, toma el lado de China, no de Estados Unidos. Además, el primer ministro indio, el presidente chino celebraron una reunión bilateral que ya tiene sus consecuencias concretas, como por ejemplo es el restablecimiento de la conexión aérea directa entre los dos países, que prácticamente quedó interrumpida hace 5 años. Además, muy importante encuentro bilateral entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping, porque las dos partes firmaron más de 20 acuerdos. En particular, se trata de acuerdos destinados a multiplicar y aumentar los suministros de hidrocarburos rusos rumbo a China. Es decir, vuelvo a repetir, Estados Unidos exige que China no le compre hidrocarburos a Rusia y China lo que hace es firmar un acuerdo con Rusia para que Rusia construya incluso un nuevo gasoducto para aumentar los suministros de gas a China. Y además, resulta que a partir de esta cumbre, una de las decisiones ahí tomadas por el gobierno chino es que ahora los rusos, los ciudadanos rusos pueden viajar sin visado a China para un periodo de 30 días, algo que en particular va a impulsar la actividad económica entre los dos países, así como va a impulsar aún más el turismo ruso hacia el gigante asiático, hacia su gran vecino. Vuelvo a repetir, estimados amigos, el mundo ya no le obedece a Estados Unidos, al occidente colectivo. China, la India y Rusia están afianzando sus lazos, como también lo están haciendo los otros países de la Organización de Cooperación de Shanghái. No solamente lo estamos viendo acá, en Eurasia, lo estamos viendo en todo el mundo. África tampoco le obedece a Estados Unidos y sus aliados europeos. Tampoco le obedece a Estados Unidos América Latina y el Caribe, tal como por ejemplo estamos viendo ahora mismo en el caso de Venezuela, que de una manera tan digna y contundente le dice un rotundo no a las pretensiones militares por parte de Estados Unidos. Además, estamos viendo muchas voces de protesta allá en la región en contra de estas políticas por parte de Estados Unidos. Ni siquiera Estados Unidos puede con sus propios vecinos más cercanos, como es el caso de México, que también se opone rotundamente a las imposiciones estadounidenses. Además, México, tal como acabamos de saber del informe de primer año de gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, México pudo conseguir prácticamente 0 aranceles por parte de Estados Unidos, mientras que en el caso de la Unión Europea lo que hemos podido ver es que la Unión Europea aceptó el humillante arancel del 15% por parte de Estados Unidos. Es decir, ahora para poder exportar al mercado estadounidense, la Unión Europea debe pagar el impuesto del 15% por parte de su supuesto aliado. En otras palabras, el único quien todavía le obedece a Estados Unidos es el viejo continente. Estimados amigos, seguimos observando los cambios. Un gran abrazo a todos. Aquí Víctor Ternovsky, periodista ruso desde Moscú. Aquí les pido además disculpas por no acompañar este video de imágenes, de videos. Simplemente me resulta complicado hacerlo ahora. Yo decidí subir este informe tal y como está. Muchas gracias a ustedes.